Y vamos con el primer tema del día. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, más de 5.500 mexicanos han perdido la vida por consumo de drogas ilegales como la cocaína y las anfetaminas. Quédate con nosotros porque queremos hablar desde el punto de vista de la prevención cuando son niños. Más de 38,000 mexicanos fallecieron a causa de adicciones, como el alcohol, medicinas o narcóticos, del año 2007 a 2018, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De estas muertes, al menos el 14.5% están relacionadas con el consumo de sustancias ilegales como la cocaína y las metanfetaminas. Para instituciones de salud y especialistas, la prevención en el consumo de sustancias adictivas inicia desde etapas tempranas y está sumamente relacionada con las conductas familiares. Los padres y miembros cercanos de la familia tienen una influencia importante sobre las decisiones de los hijos para no consumir drogas o productos adictivos, y aún más, ya que es en la infancia y en la adolescencia cuando estas sustancias empiezan a ser de fácil acceso. En México, la edad promedio en la que los jóvenes comienzan a consumir drogas oscila entre los 12 a 15 años, siendo los más consumidos el alcohol, los inhalables, el tabaco y la marihuana. Especialistas apuntan que es en esta etapa cuando las decisiones de los jóvenes están basadas con mayor frecuencia en las emociones y el placer, además de que los motivos para consumirlas son problemas en el hogar o en la escuela. Al ser los padres la figura de autoridad durante la infancia y adolescencia, empieza con ellos promover una influencia que los prevenga de las afectaciones que causan las adicciones. Sin embargo, a pesar del apoyo que genere la imagen familiar, no hay garantía de que el joven se aleje de las drogas, pero se puede brindar orientación y reglas claras, así como fomentar tiempo en familia y actividades extracurriculares para que los hijos se mantengan lejos de contextos inseguros. Código Salud. Importante que te quedes con nosotros, eres padre de familia, eres adolescente, también eres joven, en estos momentos estás atendiendo este programa. Quiero que te quedes con nosotros porque precisamente el tema de la drogadicción no es un tema nuevo, pero llama mucho la atención el hecho que cada vez a menor edad sean quienes comiencen, los niños, los jóvenes, los adolescentes, a probar las drogas. Y esto a la larga, además de generar una adicción, pues tiene una serie de consecuencias para la salud y es un problema de salud pública en nuestro país. Quiero agradecer a nuestra invitada el día de hoy, a la doctora Sofía Díaz Pizarro. Ella es especialista en Neuromindfulness, ella es neurocoach y también es especialista en maternidad y paternidad consciente. Su presencia aquí con nosotros en Código Salud para entrar a detalle en este tema. Sofía, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme aquí, es un placer. Al contrario, ayúdanos a entender y sobre todo a la gente que nos está viendo en estos momentos, que sabe que existe la drogadicción, sabemos que existen las drogas, que son de fácil acceso en realidad. Mucho. Claro, muy. Esto llama mucho la atención, pero ¿qué podemos hacer para que desde niños, desde jóvenes, las rechacemos? Correcto. Como dices, es muy fácil hoy llegar a ellas y hay siempre gente buscando a la gente vulnerable para darles la droga por el gran negocio que representa. Entonces, es indispensable que como papás sepamos que una de las principales razones por la que la gente, niño, grande, adulto, consume drogas es porque buscamos una fuga emocional. Sentimos dolor, no sé cómo experimentar, cómo contenerme, cómo sentir una emoción negativa. Y en la etapa de la adolescencia, cuando está habiendo tantos cambios en el cerebro de los niños, están empezando a buscar su identidad, están empezando a separarse de nosotros y empezar a tener una mucho mayor influencia de su mundo exterior, de sus compañeros de clase. En ese momento, si tienen heridas de su infancia, si han sufrido una desconexión emocional y de comunicación con sus papás, quiere decir que están desconectados de sí mismos. Va a haber dolor y como no va a haber una comunicación con mamá o papá, una confianza para hablarte lo que siento, si llega un compañero y me dice, mira, prueba esto, te vas a sentir de maravilla. Si mi autoestima es baja porque tuve una infancia difícil y resulta que el amiguito que es el
el que todos quieren ser como él, es el que llega y me lo ofrece, voy a ser muy vulnerable en aceptar y en decir que sí. Entonces, la vulnerabilidad viene desde casa. La vulnerabilidad. Y estamos hablando de que también es una familia vulnerable porque tiene problemas, Correcto. tiene pleitos, a Correcto. lo mejor es una familia que viene de una separación, ya no están juntos el papá y la mamá. Correcto. Pero yo creo que también todo arranca en el conocimiento del tema. A lo mejor una familia fuerte que no habla del tema también es una familia vulnerable. Desde luego, todos somos vulnerables porque podemos partir de entender por qué ha cambiado tanto la manera de educar. Es la primera etapa en el mundo donde realmente hablamos y profundizamos en cómo educar a los niños. Antes quizá le preguntabas a tu mamá, a la abuelita y repetíamos patrones de educación. Hoy en día ha cambiado muchísimo a partir de la psicología positiva y a partir de la neurociencia, que empezamos a entender la gran importancia que tiene la infancia en el resto de la vida de las personas. Hemos hablado del subconsciente humano, se forma los primeros 7 años de vida y en la adolescencia vuelve a haber otro cambio importante. Entonces, lo más importante es entender que cuando educamos a través del dolor, cuando educamos a través de la manipulación, sin considerar las emociones y los anhelos y la individualidad de nuestros hijos, estamos creando una separación de ellos con nosotros y de ellos con ellos mismos. Entonces, independientemente si tengo un hogar roto, si tengo una familia que parece que es preciosa, si mis hijos me obedecen o no me obedecen, entender que cuando educamos con tácticas de control a través del miedo, entonces estamos guiando a nuestros hijos a que el desarrollo de su cerebro no sea un cerebro integrado, no están integradas sus emociones, su parte de poder hacer sentido de las cosas que pasan, no están creciendo sintiéndose aceptados y valorados por sí mismos y vistos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si yo educo a mis hijos a través del grito, el regaño y el castigo, que seamos honestos, en un corto plazo me funciona. El niño va a decidir cooperar conmigo porque tengo miedo a una cosa muy importante. Tengo miedo a sentirme desconectado de ti, mamá, de ti, papá, que eres la fuente primordial de mi supervivencia emocional, física, de todo, ¿no? De todo, sí. Entonces el niño va a decidir, ok, voy a hacer caso porque tengo miedo a desconectarme de ti. Pero no los vamos a guiar en este proceso de entendimiento del por qué las cosas. Y conforme ese miedo va creciendo, voy aprendiendo a desconectarme de mis emociones. Si cada vez que un niño se enoja, dices, no, aquí no, vete a tu cuarto, vete a procesar tu berrinche allá, o no te quiero cerca, o los estamos negando sus emociones, porque yo no sé como papá cómo lidiar con todo lo que siento y con todo lo que mi hijo me refleja. Entonces ese niño va a crecer desconectado y negando también esas emociones. Y la realidad es que como humanos vivimos en un arcoíris de emociones lleno de matices grises, blancos y negros. Y si aprendemos a aceptarlas, esto que siento se llama enojo, esto que siento se llama soledad, esto que siento se llama frustración. ¿Y qué crees? Pasa, es válida. Mi mamá y mi papá me aceptan, me acompañan, me limitan el acto. O sea, ¿cómo voy a expresar mi emoción si tenemos que guiarlos? Estás enojado y lo entiendo y se vale estar enojado, pero no voy a permitir que le pegues al perro. Esta parte es bien importante porque estamos hablando de una fase del paso de la niñez a la adolescencia, que es exactamente, dicen los neurocientíficos, que es la parte en la que el cerebro todavía no termina de formar esas zonas donde pueden decidir y donde pueden decir sí o no a determinadas cosas. Correcto. Por eso es muy importante que los padres de familia entiendan esta fase y los vayan guiando, porque también yo me imagino que tanta restricción, tanta negación puede también llevar a lo contrario, a la reacción opuesta. Claro. ¿Me lo prohíbes? Lo hago. Claro, y más en la adolescencia. Pasa un poco en la época de los berrinches, pero como todavía dependen tanto de nosotros, ceden. Entonces, en la adolescencia, si me lo estás prohibiendo y no me ayudas a entender por qué, no me ayudas a hacer este examen de introspección. O sea, me estás diciendo que no, pero dime por qué no. Dime por qué no. Esa es la razón. Exacto, dime por qué no, ayúdame a entenderlo y negociemos. Es bien importante negociar con los niños porque entonces se siguen sintiendo anclados en su poder, siguen sintiendo yo valgo, tengo poder y si sé que tengo poder, no voy a buscar la rebeldía por buscarla.
Cuando realmente para mí como adolescente, como niño es importante algo, como papás hay que buscar entenderlos y buscar el sí. Si es algo que les va a hacer daño, etcétera, obviamente no, pero explicarles por qué no. Buscar un terreno común donde puedo entender tus necesidades, las valido y cuando puedo acceder a ellas, lo voy a hacer. Cuando no, te voy a explicar por qué no. Y es bien importante esto que dice Sofía, porque malinterpretamos luego los padres de familia que esto que te estoy diciendo no es negociable. Pero nos estás diciendo, Sofía, que sí se vale negociar. Claro. Y con esto no le estamos quitando la autoridad al papá. Esto hay que entenderlo, porque luego el papá piensa que como estoy negociando contigo, te voy a permitir hacer cosas, entonces me restas autoridad. Claro. El papá nunca va a perder autoridad, ¿cierto? Aunque negocie con el niño. Nunca, nunca. Y bueno, todo el principio de maternidad y paternidad consciente es soltar esta relación jerárquica. Que si bien por el hecho de ser mamá y papá, tengo la misión de guiarte, me corresponde guiarte en el camino y como mi corteza prefrontal está ya desarrollada, tengo la capacidad de discernir, tengo historia de aprendizaje que me ayuda a saber un poco por dónde vas. La gran diferencia es que te voy a ir guiando en el comportamiento, pero siempre voy a permitir que experimentes tus emociones. Entonces sí, no tengan miedo, porque cuando lo hacemos a través de voy a perder mi autoridad, ¿de dónde viene? Esa manera de pensar viene del miedo. Si pierdo mi autoridad, entonces me van a sobrepasar. Y eso es algo que aprendieron ellos de chicos, porque Exacto. la autoridad, el autoritarismo era la manera de educar del pasado. Exactamente, entonces por eso muchos padres al pensar que van a negociar con los niños es perder la autoridad y no es así. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora, también hacernos conscientes de que tenemos una enorme responsabilidad en casa, porque también muchos papás dejan completamente la responsabilidad a las escuelas. Cuando en realidad sí aportan las escuelas, pero la maestra está, digamos, ocupada enseñando otras cosas. Puede complementar lo que se aprende y se puede llevar, digamos, de un inicio en casa. Pero tampoco hay que dejarle toda la responsabilidad a las escuelas. Desde luego que no, papá y mamá solo hay uno, ¿no? Nosotros somos los responsables número uno de la parte emocional e integral de nuestros hijos. La escuela no lo es. La escuela nos da el espacio para que aprendan, para que desarrollen su intelecto, para que entiendan lo que una escuela viene a enseñar, como la parte académica. Pero la parte emocional se puede quizás llevar en conjunto. Si nuestros hijos están actuando mal en el colegio, es responsabilidad del colegio involucrar a los padres y ver el por qué. En maternidad y paternidad consciente siempre hablamos de que primero hay un qué. Hay que fijarnos en qué pasa con nuestros hijos. Eso es la acción. Si nos quedamos ahí, no vamos profundo y no entendemos qué pasa. Entonces, pasar del qué. El niño está reprobando matemáticas. Ir al por qué. Es ser este investigador que voy a ir profundo a ver por qué mi hijo no está queriendo estudiar. Quizás las matemáticas no es su fuerte y lo tengo que entender y no encasillarlo en eso, ¿no? Pero si no nos vamos al por qué, no podemos conectar con ellos donde están. Así y es. solo cuando conectamos podemos entonces ir al cómo. ¿Cómo guío a mi hijo? ¿Cómo ayudo a que mi hijo pueda estudiar mejor? ¿Cómo ayudo a que mi hijo trascienda lo que está pasando? Y lo mismo ocurre con las drogas. Una vez que detectamos que uno de nuestros hijos, adolescente, jovencito, tiene un problema con las drogas, hay que encontrar por qué llegó a eso. Correcto. ¿Por qué llegué a eso? Y, ojo, nos va a dar terror como papás saber que nuestros hijos ahí, enterarnos. Claro. Vamos a posiblemente caer en la culpa. Y si caemos en la culpa, no vamos a actuar como debemos de actuar. Es muy importante, primero, hacernos responsables de nuestras emociones y decir, esto me corresponde a mí sanarlo y tomar responsabilidad de esto. Ahora, ¿cómo ayuda a mi hijo? ¿Por qué está pasando esto? Y no tener miedo. Si fue porque, hijo, de chiquito no pude estar, los dejé y trabajé y ahora estoy viendo que mi hijo tiene un gran vacío mío, el primer paso, como en todo problema, es aceptar lo que sucede. Para de ahí buscar cómo enmendar. Y siempre va a ser a través de la conexión. Acepto lo que mi hijo me dice sin juicio. Acepto, mamá, es que tú fuiste primero que desahoguen lo que sienten. Que saquen todo, y que se sientan escuchados. Y como papá me hago responsable de lo que estoy sintiendo. Y pedir ayuda. Claro,
Claro, sí. Los papás en estos casos yo creo que no son suficientes como para poder sacar al niño a flote, ¿no? Hay que acercarse con los especialistas para que los ayuden a tener una respuesta favorable en el niño. Yo creo que es muy importante. Ya cuando llegamos a un punto donde están las drogas de por medio, es muy importante pedir ayuda y alguien que los vaya a guiar, no desde lo que para mí es la psicología tradicional, que es a través del control. Alguien que los pueda guiar a realmente volver a conectar con sus hijos y que ellos, a ver, cuando no hay dolor, no hay fuga emocional. Si el dolor se sana la necesidad de fugarme en una droga, en el alcohol, en el ejercicio, en el trabajo, en la comida, en lo que sea. Entonces, si logramos sanar la herida que está haciendo que el niño busque fugarse, tenemos mucha más posibilidad de que el niño no lo haga. Si alguien crece anclado en el amor propio, en sentirse tan íntegro, tan amado, tan especial, nunca lo va a hacer. Todos hemos buscado una fuga alguna vez. ¿Cuántas veces el famoso saco el cartón de helado del refri, ¿no? Porque corté con el novio, con el esposo, por lo que sea, me corrieron del trabajo. Y como es tan, me sobrepasa la emoción y no estoy acostumbrado a sentarme con mi emoción presente y decir, esto es lo que estoy sintiendo, está bien, permito sentirme la emoción porque sé que va a pasar. Entonces, como es tan grande ese dolor, voy y busco cómo fugarla. Algo muy sencillo, el helado. Pero ya conforme se va creciendo el dolor y no lo resuelvo, podemos acabar en adicciones peores, que hacen más daño a nuestra salud. Y mira, yo agradezco de verdad, Sofía, el que nos vengas a platicar desde este punto de vista, ¿no? Porque finalmente, cuando se habla de adicciones, pues se habla de políticas públicas, se habla de qué se está haciendo mediante, por ejemplo, decisiones con los tomadores de políticas específicamente, si hay campañas de prevención o no las hay, qué tanto influyen las redes sociales, ahora el internet, que sí, todo eso está muy bien. Y hace falta avanzar todavía, porque cada vez estamos viendo que son más niños quienes ingresan al consumo de drogas teniendo 11, 12, 13 años. Es increíble cuando antes a esa edad estás concentrado en otras cosas. Claro, bueno, desgraciadamente. Qué bueno que enfoques esto desde este punto de vista, porque nos ayudas a entender cómo podemos afrontar, primero prevenir, sí, que eso es más importante. Importante. Pero si ya ocurrió, ¿cómo lo afrontamos? Claro, claro. Saber qué hacer. Saber qué hacer. Saber que todo mal comportamiento, todo tema que tenga que ver con adicciones es una fuga emocional. Entonces, conéctense por qué mi hijo se está sintiendo así, cómo lo ayudo, cómo lo acompaño, cómo lo lleno de amor y de entendimiento para que logre sanar ese dolor. Y si necesitan ayuda profesional, desde luego buscarla siempre desde el lado que te digo, ¿no? Del amor, de la ayuda, siempre enfocarnos en lo positivo. Y algo que pueden hacer es buscar cómo constantemente reforzar en sus hijos todo lo positivo que ven en ellos. Cuando quieren regañarlos, cuando quieren guiarlos en la adolescencia, en la infancia, en cualquier etapa, traten de enfocarse mucho más en todo lo positivo que ven. Hijo, qué padre te salió hoy tal cosa, qué padre que pudiste sacar un 7 en tal materia. Entre más percibe el ser humano las cosas positivas que hacemos, más las vamos a querer hacer. Y va a poder mejorar ese niño. Y va a poder mejorar. El próximo mes ya no va a sacar 7, ya va a sacar 8. Va a sacar 8 muy probablemente, pero lo padre es que se va a sentir tan bien de que siente que está haciendo las cosas bien, que no va a buscar cosas que le hagan daño. Muy bien, y que hablen en casa. Importante que hablen en casa con los niños de los peligros de las drogas, que todo esto existe y el momento más importante, decir no, para evitar problemas a futuro. Pues querida Sofía Díaz Pizarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud